Kerem explota. Hande me cegó con su amor. Confesiones bomba en series turcas. Hola, familia de amantes de las telenovelas turcas. Qué gusto tenerlos una vez más aquí en nuestro rinconcito de pasión y dramas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, las confesiones de amor que nos dejaron con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y no cualquier confesioncita, no vamos a hablar de esas que nos hicieron explotar el corazón, esas que nos hicieron gritar frente a la pantalla. Hoy vamos a analizar esas declaraciones que nos marcaron en el corazón, esos momentos en que la tensión romántica alcanzó el punto de ebullición. Vamos a recordar esas frases que nos dejaron sin aliento, esas miradas que lo dijeron todo, y por supuesto, el contexto que hizo de esas confesiones algo sencillamente inolvidable. Si eres de los que se derriten con un te amo a la turca, prepárate porque este vídeo es para ti. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y chismorreos, y te unas a esta hermosa comunidad de fanáticos de las series turcas. Vamos a ello. Empecemos con la primera joya de este viaje de confesiones. Vamos a hablar de un clásico moderno, una serie que nos robó el corazón a muchos, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. ¿Se acuerdan de Eda y Serkan? La química entre ellos era de esas que incendian la pantalla, pero su relación era como una montaña rusa, llena de idas y venidas, malentendidos, y por supuesto, momentos de puro romance. Si bien la serie tiene varios momentos de confesiones, hay uno en particular que se lleva la palma. El momento en el que Serkan, ese robot de negocios que aprendió a amar gracias a Eda, le confiesa a ella sus verdaderos sentimientos, fue algo que nos dejó con la boca abierta. A lo largo de la serie vimos a Serkan luchar contra sus emociones, contra el miedo a mostrarse vulnerable, pero cuando finalmente se atrevió a decir te amo, no fue cualquier te amo. Fue un te amo lleno de honestidad, de reconocimiento de que Eda era todo para él. Y no solo fueron las palabras, fue la mirada, el tono de voz, el lenguaje corporal, todo encajó a la perfección. Esta escena es un claro ejemplo de cómo las series turcas saben jugar con nuestras emociones. El género de esta serie es una mezcla de comedia romántica y drama, con toques de cuento de hadas moderno, y los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, lograron crear una magia en pantalla que traspasó las fronteras. Lo curioso, que al parecer esa magia no se limitó a la ficción, ya que ambos actores tuvieron una relación en la vida real, lo que hizo que la serie se volviera aún más especial para sus fans. La confesión de Serkan sin duda fue un momento bomba que no olvidaremos. La evolución de su personaje es clave, de un hombre frío y calculador a un enamorado que no teme mostrar sus sentimientos, y todo gracias al amor de Eda. El poder del amor turco. Y es que Sen Kalkapm no solo nos regaló una historia de amor apasionante, sino que también nos mostró la importancia de la vulnerabilidad, de dejar caer las barreras y permitirnos sentir. La transformación de Serkan, ese hombre que parecía incapaz de amar, es una de las razones por las que esta serie se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones. Su confesión es la culminación de un viaje emocional, un momento en el que todas las dudas y miedos se disipan ante la fuerza del amor verdadero. No olvidemos tampoco la química innegable entre Hande y Kerem, una conexión que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en la magia del amor. Cada mirada, cada roce, cada palabra entre ellos estaba cargada de una intensidad que nos dejaba sin aliento. Y es que al final Sen Kalkapm es mucho más que una simple comedia romántica, es un cuento de hadas moderno que nos recuerda que el amor puede encontrarnos en el lugar más inesperado y transformar nuestras vidas por completo. Ahora, vamos a cambiar de registro, pero sin perder la pasión. Pasemos a Erkencikus, o pájaro madrugador. ¿Recuerdan a Sanem y Can? Esta serie es una oda al amor en su estado más puro, un amor que nace de la libertad, la pasión y la aventura. La confesión de amor más explosiva, creo yo, es cuando Can confiesa a Sanem su amor verdadero en el contexto de un viaje donde se separan y él le hace una carta escrita a puño y letra. Después se reencuentran y él no necesita decirlo, ella sabe que lo que siente es tan real como la vida misma. La serie es una comedia romántica pero con una energía especial, una frescura que la distingue de otras producciones. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tenían una química impresionante, transmitiendo esa sensación de que su amor era real, más allá de la pantalla. En esta serie las confesiones no son solo palabras, son acciones, miradas, silencios que dicen más que 1000 palabras.
Lo que hace única a esta producción es su espíritu aventurero, la manera en que los protagonistas se permiten ser libres y vivir su amor sin ataduras. Y cómo olvidarnos de los hermosos paisajes de Estambul que hacen de cada escena algo mágico. Sin duda, Pájaro Madrugador es una serie para soñar y creer en el poder del amor verdadero. Los personajes se entregan en alma y cuerpo, y la confesión de Khan es un testimonio de esa entrega. El amor entre Sanem y Khan es un amor que se construye a fuego lento, una relación que nace de la admiración mutua y la conexión profunda. La confesión de Khan no es un simple «te amo», es una declaración de intenciones, un compromiso de amar a Sanem con toda su alma, aceptando sus peculiaridades y animándola a perseguir sus sueños. Y es que Erkenci nos enseña que el amor verdadero no es posesivo ni controlador, sino que nos impulsa a ser mejores personas, a volar alto y a descubrir todo nuestro potencial. La serie es una celebración de la libertad, la amistad y el amor con una banda sonora que nos transporta a los lugares más hermosos de Estambul. El carisma y la energía de Demet y Khan hacen que la serie sea aún más irresistible, logrando que nos enamoremos de sus personajes y de su historia de amor. Además, Erkenci nos regaló escenas inolvidables llenas de romanticismo, humor y aventura, convirtiéndose en una de las comedias románticas turcas más queridas por el público. Ahora, pongamos un toque de drama a la ecuación con Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es una joya del drama turco, una historia de amor prohibido, de pasiones arrebatadas y de un destino implacable. ¿Recuerdan a Kemal y Nihan? Su historia es un torbellino de emociones, un amor que lucha contra todo pronóstico. La confesión bomba de esta serie es cuando Kemal, tras años de ausencia, le declara su amor a Nihan en una escena llena de tensión y dolor. El drama de la serie está enmarcado en una situación de injusticia social y diferencias de clase. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable, ambos transmiten una intensidad y un dolor que llega al corazón del espectador. La serie es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también destructiva. Lo curioso es que a pesar del dramatismo, la serie te engancha de principio a fin, queriendo saber si al final ese amor podrá sobrevivir a todas las adversidades. La confesión de Kemal es un ejemplo de amor que perdura a pesar de la distancia y el tiempo, un amor que está dispuesto a luchar contra el mundo entero. Es una confesión cargada de pasado y de futuro, de esperanza y de desesperación. Es de esas confesiones que te dejan sin palabras. Y es que Karasevda es una serie que nos atrapa desde el primer momento con su trama intensa y sus personajes complejos. El amor de Kemal y Nihan es un amor imposible, un amor que nace en medio de la adversidad y que debe luchar contra todo tipo de obstáculos. La confesión de Kemal no es solo una declaración de amor, sino también una promesa de venganza, una promesa de luchar contra aquellos que les han arrebatado la felicidad. La serie explora temas como la injusticia social, la ambición y el poder, demostrando que el amor puede ser tanto una fuerza liberadora como una fuente de dolor. La actuación de Burak y Neslihan es simplemente magistral, transmitiendo la intensidad de sus emociones y haciéndonos creer en su amor imposible. Karasevda es una serie que nos hace reflexionar sobre la fragilidad del destino y la importancia de luchar por aquello que amamos, incluso si parece imposible. Vamos ahora con Ask 101 o Amor 101, una serie que nos lleva de vuelta a la época de la escuela secundaria, pero con un toque moderno y rebelde. Esta serie no se centra tanto en las confesiones románticas directas, sino en las confesiones que los jóvenes se hacen a sí mismos y a sus amigos, confesando sus miedos, sus sueños y sus deseos. Pero sin duda hay un momento en particular que destaca, y es cuando todos los personajes se dan cuenta de la importancia que tiene estar juntos y de que el amor entre ellos es más allá de los simples amoríos. La serie, producida por Netflix, es un drama juvenil con toques de comedia, y su elenco es una mezcla de jóvenes talentos que hacen un trabajo excepcional. La serie es un reflejo de los problemas y las inquietudes que los jóvenes enfrentan en la actualidad, desde la presión académica hasta la búsqueda de su propia identidad. Lo interesante es que la serie aborda temas como la amistad, la lealtad y el amor de una manera fresca y original. En este caso, la confesión no es un «te amo», sino un «los necesito, son mi familia», y es igualmente poderoso. La confesión se da en un momento de vulnerabilidad, cuando todos los personajes se dan cuenta de que el amor más puro es el que se comparte con las personas que nos hacen crecer. Ask 101 es una serie que nos recuerda la importancia de la amistad y el compañerismo, de tener a nuestro lado personas que nos apoyen y nos impulsen a ser mejores. La serie es una celebración de la juventud y la rebeldía,
de la búsqueda de la identidad y la aceptación de uno mismo. Los personajes son imperfectos, pero también son reales y cercanos, lo que hace que nos identifiquemos con sus historias y sus emociones. La serie aborda temas como el acoso escolar, la discriminación y la lucha por los derechos, mostrando que los jóvenes tienen mucho que decir y que sus voces deben ser escuchadas. La confesión final, donde los personajes se dan cuenta de que el amor más puro es el que comparten entre ellos, es un momento que nos llena de esperanza y nos recuerda que la amistad puede ser el refugio más seguro en los momentos difíciles. Ahora nos movemos a un terreno un poco más oscuro y misterioso con Çukur, o El Pozo. Esta serie es un thriller lleno de acción y drama, ambientada en un peligroso barrio de Estambul controlado por una poderosa familia. Si bien el romance no es el tema central, hay un par de confesiones que se destacan por su intensidad y la manera en que influyen en la trama. La primera es cuando Yamak, el protagonista, confiesa su amor por Sena en medio de la guerra contra la organización que los atormenta. Su declaración no es un acto romántico convencional, sino una muestra de vulnerabilidad en un mundo donde no hay espacio para ella. La segunda es cuando Yamak le revela a su hermano que sabe que fue él quien le robó a la mujer que ama, una confesión que lleva a un conflicto fraterno que marca el futuro de la serie. La serie es una obra maestra del drama turco con una trama compleja, personajes inolvidables y un ritmo trepidante que te mantiene al filo del asiento. Aras Bulut İynemli, el protagonista, hace un trabajo excepcional interpretando a Yamak, un personaje que vive en constante conflicto consigo mismo. Lo curioso es que esta serie, a pesar de su oscuridad y violencia, también tiene momentos de ternura y esperanza, demostrando que incluso en los lugares más oscuros puede haber luz. La confesión de Yamak es una mezcla de amor y dolor, una muestra de que incluso en los momentos más difíciles el amor puede ser una luz en la oscuridad. Çukur es una serie que nos sumerge en un mundo de violencia, poder y traición, pero también nos muestra la importancia de la familia, la lealtad y el amor. La serie es un retrato crudo y realista de la vida en un barrio marginal, donde la ley del más fuerte es la que impera. Yamak es un personaje complejo y atormentado, un hombre que lucha por proteger a su familia y a su amada, incluso si eso significa arriesgar su propia vida. La serie explora temas como la venganza, la corrupción y la redención, mostrando que incluso aquellos que han caído en la oscuridad pueden encontrar el camino de vuelta a la luz. Las confesiones de Yamak son un reflejo de su lucha interna, de su deseo de amar y ser amado en un mundo donde el amor parece una debilidad. Vamos a cerrar este recorrido con Erkay, una serie que nos transporta al mundo de la venganza y el amor en el corazón de la región de Mardin. ¿Recuerdan a Miran y Reyyan? Su historia es una montaña rusa de emociones, un torbellino de pasiones y secretos familiares que salen a la luz. La confesión bomba de esta serie, sin duda, es cuando Miran descubre la verdad sobre su familia y decide confesar a Reyyan todo el dolor que ha cargado durante años. La serie, ambientada en paisajes de ensueño, es un drama romántico con toques de thriller. La química entre Aknagzu y Ebru Şahin es indiscutible, logrando que los espectadores se identifiquen con sus personajes y se dejen llevar por sus emociones. Esta producción nos muestra cómo el odio y el deseo de venganza pueden llegar a cegarnos, pero que el amor verdadero tiene el poder de sanar las heridas más profundas. La confesión de Miran es un punto de inflexión en la serie, es el momento en que se despoja de todo el odio y la venganza para abrir su corazón al amor, un amor que, a pesar de todos los obstáculos, ha logrado sobrevivir. Es una confesión cruda y dolorosa, pero al mismo tiempo llena de esperanza. Erkay es una serie que nos atrapa con su trama intensa y sus personajes complejos. El amor de Miran y Reyyan es un amor que nace en medio de la venganza, una relación que debe luchar contra las tradiciones y los prejuicios de sus familias. La confesión de Miran no es solo una declaración de amor, sino también una búsqueda de la verdad, una necesidad de dejar atrás el odio y abrazar el amor. La serie explora temas como la venganza, el perdón y la importancia de la familia, mostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar si estamos dispuestos a dejar atrás el pasado y abrir nuestro corazón al amor. La actuación de Agni Ebru es simplemente magistral, transmitiendo la intensidad de sus emociones y haciéndonos creer en su amor imposible. Erkay es una serie que nos recuerda que el amor es la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar cualquier obstáculo, incluso el odio más arraigado. Y bueno, queridísimos amantes de las series turcas, hasta aquí nuestro viaje por las confesiones de amor más explosivas de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos tan especiales.
Vimos desde las confesiones más tiernas y románticas, hasta las más dramáticas y dolorosas, pero todas ellas nos dejaron una marca imborrable en el corazón. Recordemos a Serkan con su declaración de amor transformadora, a Khan, con su amor aventurero y puro, a Kemal, luchando contra el mundo por su amor prohibido, y a tantos otros personajes que nos han hecho vibrar con sus sentimientos. Cada una de estas series nos ha regalado momentos inolvidables, momentos que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Estas confesiones, en su variedad y complejidad, son la esencia misma del drama turco, una fórmula que nos ha conquistado y que sigue haciéndonos soñar. Y es que al final las series turcas no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan sobre el amor, la amistad, la lealtad y la importancia de luchar por aquello que creemos. Ahora, me gustaría que me cuenten en los comentarios cuál fue su confesión de amor favorita y por qué. ¿Hay alguna otra serie que se me escapó y que también merezca estar en esta lista? Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartan con todos sus amigos amantes de las series turcas, y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y chismorreos. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que el amor, al estilo turco, siempre nos dejará sin aliento. Hasta la próxima.